Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a describir el hueso maxilar inferior o también llamado la mandíbula. Sin embargo, es importante hablar algunas de las generalidades de este hueso. Para empezar, es un hueso impar, medio y simétrico que ocupa la parte inferior y posterior de la cara. Ahora bien, debemos recordar que el hueso maxilar inferior por sí solo llega a formar la mandíbula inferior. Sin embargo, debemos mencionar qué es lo que nos da para su estudio. Si ustedes pueden observar entre estas dos líneas, debemos darnos cuenta que se encuentra el cuerpo del hueso. Entonces, ¿qué nos da para su estudio? Nos da para su estudio un cuerpo. También nos da para su estudio dos ramas laterales. Hablando del cuerpo del maxilar inferior, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de una hezadura, cuyo diámetro mayor es en sentido antero-posterior. Por lo tanto, ¿qué nos va a dar para su estudio el cuerpo? Nos da para su estudio dos caras, una cara anterior, también nos da para su estudio una cara posterior, nos da para su estudio un borde superior y por último un borde inferior. Hablando de la cara anterior, siempre debemos describir de medial a lateral o de dentro hacia afuera. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a poder observar en la línea media? En la línea media observamos una línea vertical llamada la sínfisis mentoniana, que sirve como vestigio de la soldadura de ambos huesos maxilares. Inmediatamente por debajo de este vamos a poder observar una eminencia llamada la eminencia mentoniana. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos darnos cuenta? Es que partiendo de la línea media encontramos una línea oblicua que se dirige hacia atrás y hacia arriba, llamada la línea oblicua externa del maxilar inferior. Sin embargo, acá debemos tomar en cuenta por qué, porque puede ser pregunta de examen. ¿Qué se inserta en la línea oblicua externa del maxilar inferior? Se insertan los siguientes músculos: triangular de los labios, o como ahora lo llaman, el depresor de la comisura de los labios, el cuadrado de la barba y el músculo platisma o cutáneo del cuello. Como también en algunas ocasiones puede insertarse el músculo borla del mentón o también llamado el músculo borla de la barba. Ahora bien, por encima de la línea oblicua, de la línea oblicua externa del maxilar inferior, vamos a poder observar a nivel de lo que son los segundos premolares un agujero que acá podemos observar, llamado el agujero mentoniano, que sirve para dar paso a los vasos y nervios mentonianos. Ahora bien, todo eso nos da para su estudio la cara anterior. Sin embargo, nosotros debemos hablar acerca de lo que es la cara posterior. La cara posterior es cóncava. Lo que nosotros podemos describir en esta cara posterior, siempre yendo de medial a lateral, es que en la línea media nosotros vamos a poder observar cuatro apófisis, dos superiores y dos inferiores, llamadas las apófisis geni o también llamadas las apófisis geni. Las apófisis geni superiores sirven para prestar inserción a los músculos genioglosos y las apófisis geni inferiores, las dos inferiores, sirven para prestar inserción a los músculos genio y oideos. Inmediatamente por fuera de este, nosotros vamos a poder observar lo siguiente: una línea que se dirige hacia arriba y hacia atrás, llamada la línea oblicua interna del maxilar inferior. Es también llamada la línea miloioidea. ¿Por qué? Porque sirve para prestar inserción al músculo miloioideo, que es un músculo que llega a formar lo que corresponde a ser el piso de la boca. Ahora bien, a ambos lados de las apófisis geni, un poco más hacia afuera, encontramos depresiones llamadas las fositas sublinguales, que sirven para prestar o sirven para alojar a las glándulas sublinguales.
Ahora bien, a nivel de los terceros molares, inmediatamente por debajo, encontramos otra depresión llamadas las fositas submaxilares. ¿Para qué sirven estas fositas submaxilares? Como su nombre indica, sirven para alojar a la glándula submaxilar. Entonces, todo eso nosotros podemos observar en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula. Ahora bien, hablemos de los bordes. No debemos olvidar que encontramos un borde superior, y al hablar del borde superior es llamado el borde alveolar. ¿Por qué? Porque presenta estas cavidades llamadas los alvéolos dentarios. ¿Y los alvéolos dentarios para qué sirven? Sirven para alojar a las raíces de los dientes y formar una articulación. Puede llegar a ser pregunta de examen. ¿Qué articulación forma el alvéolo dentario con la raíz del diente? Forma una articulación tipo gónfosis. Entonces, todo eso nosotros observamos en el borde superior. Si existe un borde superior, obviamente va a existir un borde inferior. Sin embargo, el borde inferior es ligeramente redondeado. Siempre partiendo de la línea media, a ambos lados vamos a observar dos fositas de forma oval, llamadas las fositas digástricas, que sirven para prestar inserción al vientre anterior del músculo digástrico. En el mismo borde inferior, cerca a su extremo posterior, en algunas ocasiones vamos a observar un canal que es inconstante, llamado el canal de la arteria facial. Ahora bien, todo eso nosotros observamos en el cuerpo de la mandíbula. Ahora nosotros nos corresponde describir las ramas laterales. Para empezar, si ustedes pueden observar, las ramas laterales son ligeramente cuadriláteras, sin embargo son más altas que anchas. ¿Qué nos dan para su estudio? Nos da para su estudio dos caras. Una cara externa, que es todo lo que podemos observar. Una cara interna, acá podemos observar la cara interna. También nos da para su estudio cuatro bordes. Un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. Hablemos de la cara externa. La cara externa de la rama de la mandíbula no es muy accidentada, sin embargo presenta rugosidades para prestar inserción a un músculo potente, el músculo masticador por excelencia, llamado el músculo macetero. El músculo macetero entonces se inserta en la cara externa de la rama de la mandíbula. Hablando de la cara interna, en la cara interna podemos darnos cuenta que esta cara interna es más accidentada. Por lo tanto, ¿qué nos da para su estudio? Para su estudio nos da lo siguiente. En la parte media, toda esta es la cara interna, en la parte media encontramos un agujero, llamado el agujero del conducto dentario inferior. ¿Y para qué sirve este agujero del conducto dentario inferior? Como su nombre indica, sirve para dar paso a los vasos y nervios dentarios inferiores. Ahora bien, inmediatamente por delante encontramos a esta sobresaliencia llamada la espina de Spic, o también llamada la língula de la mandíbula. Y aquí es importante mencionar lo siguiente: ¿qué se inserta en la espina de Spic o língula de la mandíbula? Se inserta un ligamento llamado el ligamento esfenomandibular o esfenomaxilar. Otro separo anatómico importante que corresponde más o menos a lo que es la clínica, a lo que es el diagnóstico clínico quirúrgico, es que la espina de Spic a nosotros nos sirve como punto de referencia, más que todo a los odontólogos. ¿Por qué? Porque pueden ubicar la espina de Spic. ¿Para qué? Para que posteriormente ubiquen al conducto dentario inferior y pongan el anestésico a nivel del conducto dentario inferior y posteriormente puedan trabajar a nivel de los molares y premolares. Entonces, esta espina de Spic, o también llamada la língula de la mandíbula, nos sirve
como referencia clínico-quirúrgica. Ahora bien, por debajo de lo que es el agujero dentario inferior, vamos a poder observar un canal que acá estamos marcando. Este canal corresponde a ser el canal miloioideo, que sirve para dar paso al nervio miloioideo y a los vasos miloioideos. En la misma cara interna, pero cerca al ángulo inferior de la mandíbula, vamos a poder observar que este ángulo es sumamente rugoso y sirve para prestar inserción a otro músculo masticador llamado el músculo pterigoideo interno. Entonces, todos estos reparos anatómicos nosotros podemos observar en la cara interna de la rama de la mandíbula. Ahora bien, ya hablando de los bordes, debemos hablar del borde anterior, el borde posterior, el borde superior y el borde inferior. Hablando del borde anterior, el borde anterior es ligeramente delgado y cortante. No hay muchos reparos anatómicos que podemos mencionar en este borde. Sin embargo, hablando del borde posterior, el borde posterior tiene la forma de una S itálica. Este borde posterior es también llamado el borde parotidio. ¿Por qué? Porque entra en relación con la glándula parótida. Ahora bien, si nosotros hablamos del borde superior, el borde superior es más accidentado. ¿Por qué? Porque yendo de delante hacia atrás encontramos los siguientes reparos anatómicos, que son hacia adelante la apófisis coronoides, que es todo lo que estamos marcando, y hacia atrás tenemos al cóndilo de la mandíbula. Sin embargo, entre la apófisis coronoides y el cóndilo de la mandíbula, nosotros encontramos una escotadura que los separa, llamada la escotadura sigmoidea o semilunar, que tiene la forma de una U, cuya concavidad mira hacia arriba. Hablemos un poco acerca de la apófisis coronoides. Acá puede ser pregunta de examen. ¿A qué presta inserción la apófisis coronoides? Presta inserción al músculo temporal. Sin embargo, debemos hablar acerca de lo que es el cóndilo de la mandíbula. Si ustedes pueden observar, el cóndilo de la mandíbula es aplanado de delante hacia atrás, por lo tanto, el diámetro mayor es en sentido transversal. Ahora bien, entre el cóndilo de la mandíbula y la rama encontramos una porción estrecha llamado el cuello de la mandíbula. Sin embargo, en este cuello del cóndilo de la mandíbula puede llegar a ser pregunta de examen, que se inserta en la porción o en la parte antero-interna del cóndilo de la mandíbula. Nosotros vamos a encontrar a una fosita que sirve para prestar inserción a otro músculo masticador llamado el músculo pterigoideo externo o también llamado el pterigoideo lateral, que en otra ocasión vamos a describir a los músculos masticadores, que es muy importante. Ahora bien, eso es todo lo que nosotros encontramos en lo que es el hueso maxilar inferior. Sin embargo, hablemos un poquito acerca de lo que es la clínica, porque pueden llegar a preguntarles en su examen. Ahora bien, cuidado, les pregunten, fractura a nivel de la rama mandibular, ¿qué elementos anatómicos compromete? Compromete a los vasos y nervios dentarios inferiores. Entonces, todo eso nosotros podemos observar y espero que sea de mucho agrado y provecho para todos los estudiantes, tanto de medicina como del área de la salud. Muchas gracias.